Muy buenos días a todos los aprendices. Hoy vamos a dar comienzo con nuestra segunda web conference de la actividad número 2. Bien, así que bienvenidos y vamos a dar comienzo. En cuanto a, bueno, primero les voy a compartir pantalla. Con eso ustedes pueden mirar bien toda la información que vamos a verificar. Estamos a la espera que lleguen más personas, pero vamos a dar comienzo en este ejercicio. Ok, entonces, demos comienzo. Ok, bueno, lo primero que tenemos que chequear, acá, muy bien, ahora sí, perfecto. Ok, bienvenido Leonardo. Em, Hoy vamos a hablar sobre la actividad número 2. En esta actividad número 2, lo primero que tenemos que hacer es darle clic aquí donde dice Downloadable Version. ¿Ok? Para que es el material que necesitamos chequear y es el más importante que deben verificar cada uno de ustedes. Cuando estemos aquí, nos van a decir qué es lo que debemos hacer. ¿Bien? ¿Y qué es lo que vamos a chequear? ¿Qué es lo que necesitamos mirar bien? Ahora bien. Ahora, estas son las tareas que debemos mirar. Lo primero, los modales. Must, mustn't, should, and shouldn't. Son los verbos modales. ¿Y qué significan debería y no debería? Ya los vamos a verificar cada uno de ellos. El siguiente, los semimodales. Have to and don't have to. Environment, do's and don'ts. El medio ambiente, qué se debe y no se debe hacer en el medio ambiente. Y vocabulario relacionado con salud, ¿sí? Enfermedades y tratamientos. Sobre salud es lo que se va a hablar durante toda la actividad número 2. ¿Bien? Demos comienzo. Cuando tenemos should y aquí el uso de should. Should es debería. ¿Sí? Should es un verbo modal, así como en la anterior web conference habíamos hablado que los verbos modales nos sirven ¿para qué nos sirve que alguien nos diga que es un verbo modal o es un verbo ser? El verbo modal, generalmente, cuando queremos hacer pregunta, colocamos ese verbo modal, lo que nos diga que es un verbo modal, en el caso de hoy, should es el verbo modal, lo ponemos antes del sujeto y automáticamente se vuelve en pregunta, automáticamente. Si quisiéramos colocar en negativo, colocamos should, colocamos not y automáticamente en negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra should o must son verbos modales. Después del verbo should, o del verbo must, o de un verbo modal de por sí, el siguiente verbo nunca nos va a cambiar. No interesa que esta palabra sea you, puede ser she, si quieren. Recuerden que cuando utilizamos she, generalmente se le pone una S al verbo cuando estamos hablando del presente. Pero en este caso, inmediatamente después de should, si fuera she, yo puedo decir, she should buy. Nunca colocamos buys. She should buy, jamás. O buying, nunca. O bought, en caso de buy, jamás. ¿Ok? Después de los verbos modales, inmediatamente después, necesitamos un verbo. Y después del verbo, en ese caso, después del verbo modal, o sea, should, inmediatamente después colocamos el verbo y ese verbo jamás nos puede cambiar. Nunca le podemos colocar S, ni NG, ni que lo podemos en pasado, ni nada, porque siempre va a quedar así. Y jamás colocamos tú. O sea que reglas generales en cuanto a modales es que nunca cambiamos el verbo, no podemos cambiar el verbo, digamos, aquí para que se vea un poco mejor. Muy bien, ok. Entonces, cuando tenemos este should aquí, lo vamos a dar en pantalla,
Es un verbo modal. Modal. Cuando es un verbo modal, después no se le coloca el to, no se le pone to y no se cambia. Se cambia. ¿A qué me refiero? Si ustedes dicen she should do, eso estaría mal. Okay, she should to work estaría mal. Deben decir she should work y listo. Y ya está. Ahora bien, eso son reglas de modales. Y en pregunta, el should lo colocamos antes del sujeto. Entonces tenemos I, she, he, it, we, you y they. ¿Okay? Quizás esta información ya la sepan, pero es la que tiene que ver con la web conference de hoy. Así que tenemos que mencionarla. Si es un verbo modal, tenemos que colocar el verbo modal antes. Si estamos haciendo preguntas. Si es preguntas, colocamos el verbo modal antes de eso. ¿Okay? Pero si es una negación, entonces simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente colocamos el verbo modal, ¿okay? Aquí, modal, y se le coloca el not. Ejemplo, se le va a colocar should, shouldn't. Tiene apóstrofe, lo voy a escribir aquí. Shouldn't. ¿Okay? Shouldn't. Se lo pongo detrás, después del verbo, después del sujeto. She shouldn't work. She shouldn't go. She shouldn't speak. She shouldn't, lo que ustedes necesiten hacer. Okay. Entonces, en este caso tenemos el verbo modal. Utilizamos cuando queremos decir opiniones o sugerencias, así como lo tenemos aquí. Sugerencias. ¿Okay? ¿Qué es una sugerencia? Lo que ustedes crean que es correcto, ¿okay? Para algún tipo de situación. Pues aquí de pronto él le está diciendo a ella, no deberías comprar el auto rojo porque es mucho más caro que el auto verde y es más cómodo el verlo, o al revés. ¿Okay? Aquí estoy diciendo, you should buy the red car, it is more comfortable. Como es un vendedor, pues quiere que gaste más dinero, así que le dice que tú deberías comprar el carro, el auto rojo, que es más cómodo, obviamente más caro, pero es más cómodo. ¿Okay? Aquí nos dicen que son advertencias, una sugerencia o una advertencia que es una opinión. ¿Okay? Entonces por eso decimos, el doctor le dice, people with high cholesterol should eat low fat. La gente con un colesterol alto debería comer comida baja en grasa. Es su opinión, es una sugerencia o es una advertencia. Depende del tono y depende de la situación. Si la persona está que se muere, pues decimos que es una advertencia. Si a la persona no le pasa nada, pero él dice, no, es una sugerencia. Pero en inglés es exactamente igual, con el should. ¿Vale? Aquí, deberes. ¿Por qué estamos diciendo deberes? Porque estamos diciendo la opinión de él. Si ustedes se dan cuenta que en el material nos dicen que son deberes, que son advertencias, que son sugerencias, ¿ok? Pero si ustedes lo colocan en un solo grupo, son opiniones. Cuando ustedes quieran decir su opinión sobre algo, pues utilicen el should, sea advertencia, sea sugerencia, sea un deber, sea una suposición, lo que ustedes quieran decir. Aquí dice, en deberes. You should be at office at 8 a.m. Es el deber de esa persona, pero también estoy diciendo la opinión de él, no es que debes llegar a esta hora. La siguiente, suposiciones. He should be married by now. Esta nos cambió un poquito en cuanto a la idea en español, pero en inglés sería exactamente igual. Dicen, si la llaman por teléfono y, oye, por favor, ¿me pasas a Rebeca? Y ella dice, ay, ella no está. Ella debe estar en Medellín, creo. Y ahí lo que creo es una suposición. ¿Ok? Entonces también lo utilizo con should. Ahora bien, pasamos a otro. Más, lo tenemos en inglés, aquí en español, uso de usar. Lo que pasa es que lo vamos a utilizar de la misma manera que el otro, o sea, en cuanto a preguntas, en cuanto a que nunca se utiliza to, en cuanto a después, tienen la misma regla, todos los modales manejan las mismas reglas. Ahora bien, si fuera negativo, pues le colocamos un not después, o sea, más, lo tenemos aquí, más, después n apóstrofe p, y ya queda ahí. Cuando lo utilizamos, estamos utilizando es cuando es una obligación fuerte, o una necesidad, o una deducción lógica. Vamos a verificar a qué se refieren con eso. ¿Okay? Entonces, en el primero decimos, ¿qué es una obligación? Es una obligación fuerte.
¿Por qué? Porque es basándose sobre una regla. You must stop at the red light. Están diciendo, debes parar. O si quisieras la traducción, tienes que parar. Pero pues bueno, la traducción que ustedes quieran, la verdad no. Si ustedes van a un diccionario, les va a parecer que más es deber. ¿Ya? Pero en nuestro español podemos decir deber o tener. Depende de lo que queramos expresar. ¿A qué me refiero? Como son idiomas distintos, no nos podemos sesgar a que siempre es deber. ¿Sí? Es la traducción que queramos decir cuando queramos implicar que es una obligación fuerte. ¿A qué se refiere con obligación fuerte? Aquí nos dicen en el material que es una obligación mandatoria. Eso no es una obligación mandatoria, es algo que esté basado en una regla. Aquí dice, uno por regla, si ve el tráfico, como estoy diciendo, si ve una red, una luz roja, a red light, que uno tiene que parar, porque es bajo la regla, es una norma. Entonces, si uno está verificando por norma, uno utiliza más. Entonces, no es la opinión del policía, no es que no, deberías hacerlo, a ver si crees o no crees hacerlo, no, es que toca hacerlo, debes hacerlo, hay que hacerlo. Entonces tú dices, you must stop at the red light. ¿Sí? Ahora, necesidad. You must have passport to pass the border. ¿Okay? Es necesario, o sea, tienes que hacerlo, toca hacerlo, hay que hacerlo. Si quieres pasar por la frontera, por tienes que tener pasaporte, o sea, debes tener pasaporte, si no, pues no lo puedes hacer. ¿Okay? Tener cuidado con esto, porque yo les voy a explicar otra cosa con captcha. Listo. Y siguiente, deducción lógica. ¿Okay? ¿A qué se refiere? They must be rich, look at their house. ¿Okay? Entonces esta persona dice, ellos deben ser ricos, pero ¿qué es lo que le está dando la información de que ellos son ricos? Pues la casa gigantesca que tienen aquí, que es lujosa, tienen dos carros de buena marca, ¿ok? Entonces la deducción de esta persona, de la derecha, es que pues, tienen dinero. Pero ¿por qué están diciendo que tienen dinero? Porque es una deducción lógica. Pues, ¿qué idea les está dando para que sea una deducción lógica? Pues el tipo de casa, el tamaño de ella, los carros. Por eso es una deducción lógica. ¿Ok? Entonces podemos colocar más. Otra deducción lógica. Digamos, si llegan, ustedes si viajan a Estados Unidos, entonces alguien les dice, you need to speak English. They must talk in English to you. Talk to English to you. Entonces, llegan a Estados Unidos y dicen, tienes que aprender inglés porque ellos, o sea, las personas de allá, deben hablar inglés, porque es lógico, pues, porque en Estados Unidos la gente habla inglés. Pues, quizás por eso es que necesitas aprender. Por eso es una deducción lógica, o sea, estoy deduciendo algo, pero sobre algo que es muy, muy lógico. Colocamos ese más. Entonces recuerden, más es para deducción lógica, es cuando están expresando necesidad y cuando son obligaciones fuertes. Ahora, should es cuando expresan su opinión, simplemente su opinión. Puede ser una suposición, puede ser un deber, puede ser una advertencia o puede ser una sugerencia, pero todos esos cuatro entran cuando ustedes quieren decir algo que sea su opinión. ¿Okay? Y el más, recuerden, pues cuando es algo muy fuerte, una deducción, una opinión muy fuerte, cuando sea una necesidad o una deducción lógica. ¿Okay? Entonces, aquí ustedes van a tener esta información. Estoy utilizando el mismo, estoy utilizando el mismo material que estoy escribiendo allí. ¿Vale? Cuando lo miren, van a verificarlo muy bien. Recuerden, nunca, para negarlo se dice should o debe de, así como lo había explicado en un principio. No se dice doesn't, que no se dice shouldn't. Jamás colocamos doesn't, should, eso no existe, nunca. ¿Sí? Y en preguntas, recuerden que hablábamos que el modal se coloca antes del sujeto. ¿Listo? Muy bien. Ok, aquí tenemos unos ejemplos. She must take, eso no existe. ¿Sí? Nunca cambien su forma, nunca le pueden colocar más con ed, ni con ing, ni con nada, ni con eso, no se le coloca nada. Y aquí tienen más información. Ahora vamos a verificar have to. Pero nosotros, have to, lo utilizamos, veámoslo aquí, lo utilizamos generalmente con la traducción de tener que, ¿ok? Generalmente para nosotros en español. Pero en inglés a veces también. Entonces, aquí estamos diciendo que have to usualmente se utiliza para expresar obligaciones impersonales. En otras palabras, la persona tiene la obligación de hacer algo que depende de una autoridad externa.
Por ejemplo, las reglas en el trabajo y en el colegio. ¿A qué se refiere? Ustedes tienen esto en inglés y también lo tienen en español, así que lo pueden leer. ¿A qué se refieren con obligaciones impersonales? ¿Ya? O sea que son obligaciones, pero no que salen de ustedes, no es una obligación que ustedes quieran hacer, sino es una obligación que parte de otra persona. Ejemplo, digamos, aquí nos dicen reglas de trabajo del colegio. Ejemplo, cuando ustedes de pronto estudiaron, ustedes quizás utilizaron un uniforme. Y cuando utilizaron uniforme, no era una obligación que salía de ustedes, o sea, era una obligación, pero no, la idea no salía de ustedes. Ustedes no decían, bueno, yo quiero utilizar este uniforme, sino que la obligación era del colegio, o sea, es algo externo a ustedes que les dice que tienen que hacerlo. O sea, ustedes utilizaban el uniforme no porque ustedes querían, no porque era una obligación de ustedes, sino porque era la obligación que partía del colegio, de los directores, de los dueños del colegio. Les decían, ustedes tienen que utilizar el uniforme. Entonces, en este caso, ustedes tendrían que decir, I have to use the uniform. ¿Bien? No, I must use the uniform. I have to. ¿Se acuerdan que más es para necesidad? ¿Sí? Pero esto es cuando es una obligación que parte de otras personas. Es una obligación impersonal. ¿A qué se refiere impersonal? Que no parte de ustedes, parte de otros. ¿Bien? Y así es lo que estamos diciendo. Depende de autoridades externas. Es la clave. Regulación de trabajo en el colegio. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces decimos, we have to wear uniform at work, porque es una regla del trabajo. ¿Bien? Aquí, students have to wear a tie on Mondays. Tienen que utilizar una corbata los lunes. ¿Okay? En este caso, porque es una regla del colegio, porque así utilizamos a have to. Este have to sí es un verbo, no es un verbo modal como tal, sino es un verbo como cualquier otro. Así que lo tenemos que utilizar con do, con dash en preguntas, digamos, do you have to, does she have to, y en negaciones, don't y doesn't. Y recuerden que en afirmaciones, con he, si les coloco subrayado, decimos con he, con she, con it, tiene que cambiar a has, pero solo en afirmación, solo en afirmación. Si fuera aquí, I, you y el they, va a utilizar have. Pero si fuera preguntas, todos van a utilizar have to. Me interesa si es he, she, todo el mundo va a utilizar have to. ¿Por qué? Porque tienen auxiliar, tienen do y tienen does, y eso hace que el verbo nunca les cambie. Así que jamás podemos decir, does she has to, eso no existe. O she doesn't have, eso tampoco existe. Tiene que ser, she doesn't have, does she have. ¿Okay? Con he, con she, pasaría exactamente. Y el verbo lo dejamos normal. Y aquí tienen la explicación o ejemplos de lo que estamos hablando. Y aquí ejemplos también de preguntas. Vale. Have to in simple past. ¿Ok? Entonces, have to, los otros verbos modales los estamos utilizando en presente. ¿No? Entonces, si va a ser en futuro, también se puede con should o con must. Pero si fuera en pasado, pues, tiene que cambiar una cosita que después hablaríamos de eso. Pero con have to, sí lo podemos colocar en pasado sin ningún problema. Pues, ¿qué hacemos? Colocamos el have y lo colocamos en pasado. ¿Qué sería el pasado de have? Sería have. Esto aquí está para todo el mundo. I had, you had, he had, she had, it had, we had, they had. Y todos juntos. Y le colocamos el verbo normal. Si fuera en pasado, en pregunta o en negación, didn't. En pregunta, did, I. Pero recuerden que cuando utilizamos auxiliares, el verbo no nos cambia. Por eso es que aquí no utilizamos el have. Utilizamos I didn't have to. Igual que los pasados que ustedes ya han visto. En pregunta lo mismo. Did I have to? Did you have to? No colocamos have. Did you have to? No. Did you have to? ¿Ok? Listo. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar. Y la regla de los auxiliares, como nos estábamos en la conferencia anterior, es que no se cambian. Los auxiliares no hacen cambiar el verbo. Ok. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora bien, aquí tenemos, y ya vamos a comenzar es con lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con el medio ambiente. ¿Okay? Lo que se debe y no se debe hacer con el medio ambiente. Entonces vamos a utilizar la misma gramática que estábamos chequeando para dar ideas acerca del medio ambiente. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Esto hace parte de una de las
Para la actividad número 2 y sus evidencias. Ok. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí dice save water, que es ahorrar agua. You should take shorter showers. Ustedes deben tomar duchas un poco más cortas. You shouldn't brush your teeth with running water. Ustedes no deben cepillarse sus dientes con el grifo abierto, con la llave abierta, o sea, dejando correr el agua. ¿Okay? Es lo que nosotros opinamos sobre ahorrar agua, ¿okay? Ahorrar energía. Y si ven que estamos utilizando lo mismo en share, necesitamos aprender solo unos verbos, como se dice prender, como se dice apagar, aquí lo tenemos, apagar, ¿ok? Aquí, leave your computer on, o sea, dejar tu computador prendido toda la noche, y así tenemos ideas. La idea es que en la evidencia que ustedes vayan a hacer, pues utilicen más o menos ideas parecidas, no las mismas. La idea no es cortar y pegar, sino sus propias ideas para que utilicen la gramática. ¿Okay? Está aprendiendo. Y aquí tienen pues más ideas, como reutilizar o reciclar, cómo plantar, o sea, cuáles son lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer cuando se planta un árbol, y así. ¿Okay? Tienen varias cosas que pues, deben leer. Ahora, y el número 4, vocabulario relacionado con enfermedades, tratamientos, ¿ok? Y vocabulario, bueno, sí, salud, enfermedades y tratamientos, ¿vale? Entonces, aquí dicen how to keep healthy. Recuerden que siempre ustedes tienen en español, en inglés y en español, o sea que eso los va a ayudar mucho. Listo. Leonardo y Lina, que están aquí. Recuerden que la web conference, ustedes pueden asistirla, ¿ok? No es tanto como ingresar y dejar el celular abierto y ya está, porque esto no tiene calificación de esta web conference, sino simplemente es como para aclarar algunos temas, ¿vale? En unos segundos les voy a abrir el micrófono para que me den las preguntas. ¿Ok? Leonardo y Lina. Y así mismo para las personas que vean esa web conference después, pues me pueden hacer algún tipo de pregunta que necesiten. Ok, listo, muy bien. Ok, verifiquemos, entonces seguimos. Tenemos vocabulario, ¿ok? Entonces, vocabulario de comida, you should get exercise regularly, debes ejercitar regularmente. You should sleep at least, you should sleep at least 8 hours per day, debes dormir al menos 8 horas por día, y así ustedes tienen más material. La idea es que ustedes lean todo este material, porque ahí les van a decir es vocabulario. Y aquí, enfermedades. Entonces, nos hacen preguntas vocabulario para que podamos hablar de enfermedades. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Y aquí dicen sick, headache, tired, dizzy. Y lo utilizamos con feel. I feel dizzy, I feel very tired, I feel sick, I feel, colocamos con esas palabras, ¿vale? Cuando vayan a utilizar. Types of pain you might suffer, los tipos de dolor que podrías sentir. Digamos que dices, no, tengo dolor de cabeza. I have a headache. Y le pregunto, and how is that headache? ¿Cómo está ese dolor de cabeza? It's sharp. Okay? Uy, está intenso, está tenaz, está fuertísimo. Dice, it is sharp. Ustedes buscan en el diccionario sharp significa afilado. Okay? Dicen, no, pues no está muy duro, no está muy grave. Dicen, it is dull. Okay? Es un dolor punzante como en el dolor de cabeza. Pueden decir, it is throbbing, sorry. Okay? Y así pueden utilizar todo este vocabulario que sirve. Porque generalmente lo que pasa es que cuando se dice, te da el dolor, tienes dolor de cabeza, sí, ¿cómo está? Fuerte, hard, y ya. ¿Okay? La idea es que utilicemos otro tipo de vocabulario, así como el que nos está brindando la guía. Y así, treatments. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes miren toda esa información. Okay, what symptoms do you have? ¿Qué síntomas tienen? I see Mr. Carr, you need a checkup. Toda esta información le sirve también, obviamente, para las evidencias, pero también para los ejercicios interactivos. Y aquí tenemos más vocabulario. La idea es que ustedes lo lean. La idea de este material es que ustedes lo lean y aprendan nuevas palabras, nuevo vocabulario, nueva gramática. Si nos enfocamos solamente en hacer las evidencias, pues no vamos a aprender nada. Solamente vamos a llenar unos papeles para recibir una nota. Absolutamente nada más. Así que necesitamos siempre leer el material. Este es el que nos va a ayudar a aprender. Este es el que nos va a ayudar a mejorar. Por eso necesitamos chequear todos. Lo bueno es que aquí ustedes en esta guía ustedes van a encontrar en español, en inglés y en español, así que ni siquiera tienen que echar el diccionario, verificar el vocabulario y
de utilizar tiempo en eso momentáneamente, sino que ustedes tienen vocabulario, de chequear. Como tienen listas de vocabulario, es buena idea que ustedes lo relacionen con algo de su vida. Por lo menos, si alguna vez le dieron papeles a ustedes, pues busquen cómo se dice papeles y lo relacionan con ese momento que les dio a ustedes. O si les dio, no sé, viruela, se lo van a aprender. Y con eso no se va a olvidar tan fácil. Que muchas veces cuando uno tiene listados, uno lee la palabra, pero se lo olvida después. Se los, no sé, 2, 3 horas o un día, ya se lo olvida. Entonces, lo importante es que ustedes cada vez que vean una palabra de vocabulario le intenten relacionar con algo que tenga sentido en su vida. Y con eso, pues aseguro que no se les va a olvidar la palabra tan rápido. Ok, listo. Dicen procedimientos médicos. ¿Ok? Y aquí nos dicen más vocabulario. ¿Por qué? Para procedimientos médicos, pues se necesitan distintas cosas, que inyección, medicina, analgésico, todo eso lo tenemos en esta lista. Lo leemos, ¿ok? Y contextualización. ¿Qué es contextualización? Es aplicar todo el vocabulario que acaban de ver, ¿ok? Y toda la gramática que chequearon en ejercicios prácticos. Si ustedes leen este material, cuando vayan a hacer la parte interactiva, realmente le van a sacar provecho, porque va a ser muy, muy, muy fácil para ustedes. Y lo mismo, cuando vayan a hacer los ejercicios, también les va a quedar muy fácil. Y aquí tienen ejercicios, tienen imágenes, que sea un poquito, no sé en su página cuando lo muevo, ¿ok? Pero ustedes, después de esas imágenes, ustedes tienen ejercicios para que desarrollen. Pueden desarrollarlos, practica uno, ¿ok? Dos. Y así, cuando vayan a hacer los interactivos o sus ejercicios, va a ser lo más fácil del mundo porque ya no van a tener conformidad. Y cuando tengan una conversación real, va a ser súper fácil. ¿Ok? Así que pues, chequear muy bien. Ok, perfecto. Y así tienen ejercicios de contextualización en todo lo que ustedes quieren. Prohibitions and meanings. ¿Ok? Aquí ustedes tienen que organizarlos de la columna izquierda a la columna derecha. ¿Ok? Aquí tienen que llenar. People eat to stay alive. Entonces, has to, don't have to, and doesn't have to. Entonces, digamos, hagamos un ejercicio. Pues people, la A no nos sirve, porque people es plural y has es he, she. Doesn't tampoco nos sirve, porque people es plural y doesn't. Ahora, tenemos dos que nos sirven, la B y la C. People eat to stay alive. Ellos tienen que comer para mantenerse vivos o no tienen que comer para mantenerse vivos. Es decir, ¿cuál de las dos es? You have to. People have to stay alive. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, así ustedes continúan haciendo sus ejercicios, práctica 2. ¿Ok? Y eso ustedes tienen muchísima información con la cual ustedes ¿qué? Pueden incrementar su nivel de inglés. Listo. Verifiquemos. Si tienen alguna pregunta, me levantan la manito para activarles el micrófono, ¿vale? Leonardo Lina, una persona. Y aquí se acuerdan esas imágenes que eran de los anteriores en las cuales nos explicaban cómo utilizar should y should. ¿Okay? Y aquí tenemos que verificar el A, B o C. Entonces decimos, she shouldn't waste water, she should turn off lights during the night, she should love animals. De acuerdo a la foto, ¿qué es lo que ella debería hacer pues, para contribuir con el medio ambiente? Entonces, she shouldn't waste water, she should turn off lights during daylight, or she should love animals. Pues, como estamos desperdiciando el agua aquí, pues debería ser el A, she shouldn't waste water. Debería ser eso. Y así ustedes verifican toda la información que tienen aquí. ¿Vale? Ok, listo. Entonces, eso es en cuanto a la información que ustedes tienen. En cuanto a la información que ustedes van a tener ¿de qué? De las guías. Ahora continuamos. Ahora, en las evidencias, vamos a ir a la actividad número 2. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a mirarlas. Entonces, ya chequeamos esto, que este material que tienen aquí en el menú derecho. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando ya terminemos con ese material, cuando ya lo hayamos estudiado, chequear el vocabulario, mirando todo eso, pues ahí sí podemos darle clic
Uno dice multimedia version, ¿sí? Porque le van a dar clic ahí y ahora sí van a practicar lo que ya aprendieron. Bien. Después pueden darle clic a Support Material, que es un material de apoyo en el cual ustedes pues, pueden hacer un poco más de ejercicios, lo tienen en un archivo Word. ¿Sí? Y en este archivo ustedes van a encontrar pues, más información pues, que nos sirve pues, para aprender y poder utilizar este tipo de situaciones en estos contextos que les están dando en esta unidad, en esta actividad. En esta actividad les están dando cuáles son los contextos reales, pues salud y medio ambiente. ¿A qué nos referimos con eso, con salud y medio ambiente? O sea, cuando estén hablando de salud, que alguien está enfermo en su casa, o digamos que ustedes salgan a viajar y quieran, alguien se enfermó, pues pueden preguntarle cómo está, qué tiene, que si el dolor es muy fuerte o no, qué tipo de cosas necesitan, si quieren necesitan llevarlo al hospital. Ese es el contexto, esa es la gramática que están utilizando para hacer eso. Así. Como lo ven aquí, aquí vuelven a tener la misma gramática. ¿Sí? Vuelven a tener más ejercicios. Entonces, la plataforma está llena de ejercicios para que ustedes puedan utilizarlos aquí en material de apoyo. Y si quieren más vocabulario, lean aquí donde dice multimedia glossary. ¿Okay? Salió listo. Entonces, evidence, expressing advice. Esa es la primera evidencia, expresar consejos. Recuerden que cuando ustedes expresan consejo, la mayoría de veces después lo utilizan con el share. Aquí le van a dar clic aquí donde dice click here to download y les va a bajar ese archivo aquí. Como lo ven acá. Le dan clic y les va a abrir un documento Word. ¿Bien? Y aquí, en esto, ¿qué debemos hacer? Nos van a aparecer estos. ¿Ok? Y nos dice, evidencia, dando consejos, o sea que tiene que ofrecer consejos de acuerdo a la imagen que ustedes quieren hacer. ¿Okay? Aquí les dicen en inglés, you will find some situation below, give a list or suggestions to the person about a situation. Y si usted encuentra algunas situaciones, ofrezca al menos 4 sugerencias a la persona respecto a la situación. Entonces, este señor está pensando en un carro, y ustedes le tienen que dar sugerencias. Entonces, una sugerencia puede ser, no, mira, yo creo que no lo deberías comprar porque tendrás que pagar impuestos, que en ese momento son costosos. Entonces, you shouldn't buy your car because if you do it, you need to pay taxes. ¿Okay? O tú deberías comprarlo porque ahorita están muy baratos, o no deberías comprarlo porque hay mucho tráfico, hay mucho carro, lo que ustedes quieran, pero deben ser 4, y lo colocan aquí. You should. Entonces, I want to buy a car, I want to buy a car, what should I do? Y eso lo hacen con todas las figuritas que ustedes tienen aquí. ¿Okay? Entonces, bien, tienen más. Ya. They want to take care of the neighborhood. ¿Okay? Aquí siguen con más. Si ustedes dicen, what should they do? ¿Qué deberían hacer? Ellos deberían, y las ideas que ustedes crean. ¿Okay? Y listo, esa es la primera evidencia. La hacen en este mismo formato, ¿ok? Miren, aquí la pueden cambiar, ¿ok? Que borran estos líneas, es mucho mejor. Miren aquí, y listo, ok, lo llenan. Con la información que ustedes quieran decir. They should, ¿vale? Esa es la primera evidencia. Bueno, ahora, la práctica, muy bien. Ahora, nos vamos a la segunda evidencia. La evidencia interactiva. Esa es la única evidencia que no la calificamos los instructores. Eso se califica automáticamente. ¿Okay? Esta evidencia interactiva tiene muchísimos intentos. Casi que sí. Si la primera no les quedó muy bien, o sea, queda como reprobada, pues la vuelven a hacer y la vuelven a hacer y la vuelven a hacer hasta que ya queda aprobada, ¿vale? Esa no tiene ningún problema. Ok, así que simplemente le dan clic allí y empiezan a hacer la evidencia interactiva. Eso tiene varios pasos. Porque tienen muchos pasos, tienen que explorar. ¿A qué me refiero? Démosle. Les va a aparecer algo como esto. Y le van a decir que launch curse, porque dice pop-up lab, o sea que la ventana emergente se bloqueó. Entonces ustedes le dan aquí donde dice launch curse. Y les van a aparecer aquí. Aquí les dan las instrucciones, chicos. ¿Okay? Les dan las instrucciones y si ustedes quieren lo pueden traducir. ¿Okay? Les va a aparecer aquí lo que tiene que decir, lo pueden traducir. O siguiente. Consciente, ustedes pues pueden leer con tiempo su casita y aquí les van a dar las instrucciones. ¿Sí? Entonces, ahí les están explicando en este momento que él va al doctor, pero se le olvidó
algunas palabras de vocabulario. ¿Ok? ¿Ok? Entonces nos dicen que esta persona fue al doctor, ¿vale? Y entonces, pero se le olvidó algunos de los síntomas, algunas de las palabras, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos tres errores, pues este señor no va a obtener la prescripción del médico. Es que tenemos que decir, I feel very, y con el vocabulario que ya hemos estudiado, pues empezamos. Very tired, very ache, very sharp, very pain. Ustedes escogen lo que ustedes quieran, ¿ok? Digamos, hacemos tired y la dan verificar. Y ya, ahí está bien. Y después seguimos con los otros, ¿ok? Esa es la actividad interactiva, ¿vale? Muy bien, entonces desarrollarla, chequearla, pues eso es enviado pues automáticamente. Ahora, seguimos. Ya sabemos cómo hacer la de expressing advice. Ya sabemos cómo hacer la de medical prescription. Ahora, health solutions, ¿ok? Health solutions, le vamos a dar clic, lo mismo, dice click here to download. La abrimos el archivo, es otro documento Word, porque son documentos Word para que ustedes puedan habilitar la edición y pues puedan desarrollarlo en el mismo formato. Por favor, tiene que ser enviado en el mismo formato. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí nos dicen, recuerden, que nos dicen en inglés y nos dicen en español. Dicen, look at the sentence and write three things in the lines that a person should do and shouldn't do to be better. Observe los síntomas y escriba tres cosas en las líneas que la persona debe y no debe hacer para sentirse mejor. O sea que son opiniones sobre lo que ustedes creen. Ven la imagen, ¿verdad? Dicen, if you have a cough, you have to. Pues como este vocabulario ya lo han chequeado con anterioridad, les va a quedar muy, muy fácil. ¿Okay? Entonces, si tose, o sea, si él tiene tos, tú tienes que, ¿ok? Entonces, si tú tienes tos, tú tienes que, ¿qué tienes que hacer? Observar los síntomas, como este que es tos, tienes tos, escribir tres cosas en las líneas que la persona debe hacer. Si tú tienes tos, ¿qué debes hacer? Debes tomarte una pastilla o un jarabe, debes quedarte en casa para que no te des frío, debes, no sé, las opiniones que ustedes crean, que sean importantes, las colocan aquí, lo que deben y lo que tienen que hacer, lo que necesitan hacer, you have to, y lo que no deberían hacer, ¿vale? Y eso lo van a utilizar. I feel very tired all the time, ella se siente cansada todo el tiempo. Ella debería, tú deberías, ¿qué? Deberías dormir un poco más, deberías irte a casa, deberías relajarte más. Y aquí no deberías ver todas las películas en la noche porque eso te trasnocha. No deberías, no sé, tomar tanto tiempo trabajando y no descansando. Ustedes deciden qué es lo que quieran decir, ¿vale? Y continúan con todas las imágenes. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en esta evidencia, ¿listo? Ya, en el mismo formato. Ok, ahora, el- la última evidencia de esta actividad dice, taking care of the planet. Le damos clic, download, y nos va a aparecer la información. En este caso, nos aparece un archivo en PDF. ¿Por qué generalmente PDF? Porque cuando son en PDF, lo más común es que les estén pidiendo algo que hacer adicional, como un audio o como un video. En este caso es un audio. ¿Ok? Así que nos dice, initially you will have to record an audio file suggestion solution for the rubbish problem. En ese tienen que enviar un audio. No es opcional, es que deben hacerlo. ¿Por qué? Porque la instrucción se les está pidiendo. Y lo más posible es que se envíe un archivo que no tenga un audio, pues la actividad será de nuevo. Entonces, aquí nos dicen en español y aquí nos dicen en inglés. Entonces tenemos que enviar un audio, grabar un audio, y aquí nos dicen suggesting solution for the rubbish problem. Entonces tenemos que dar soluciones a el problema de basura, ¿ok? De las basuras. Utilizar should, must y have to. Esa es la idea de esta actividad. Ejemplo, les dan un ejemplo. Rubbish is a problem in our society. I suggest that people should recycle, miren que yo utilizaron should en este ejemplo. We should recycle, miren. We should recycle paper, plastic bottles, batteries, and other materials that are reusable. We have to, miren que utilizaron have to. Take care of our planet. Otra vez utilizaron have to. We have to save water, electricity, and other natural resources. We must, love our nature and take care of it. Este es un párrafo pequeño, ¿ok? En el cual ustedes utilizaron eso y se graban y lo envían, ¿ok? Esa es la idea. Es un audio,
¿ok? No hay necesidad de enviar el escrito, la verdad no hay necesidad. ¿Por qué no hay necesidad? Porque en las instrucciones no les dicen que tienen que escribirlo, les dicen que tienen que grabarse. Así que si quieren lo pueden escribir para que lo tengan ustedes y después lo leen y ya está. O si quieren, pues dicen su opinión, ¿de acuerdo a eso? Como les queda un poco más cómodo. Pero recuerden que tiene que ser audio, ¿vale? Listo, muy bien. Entonces, vamos. Listo. Y esas son las evidencias que deben de realizar. ¿Para cuándo las debemos realizar? Pues le vamos a dar aquí Schedule, en la parte izquierda, aquí. Y aquí ustedes van a saber hasta cuándo tienen plazo. Actividad número 2, Learning Activity 2. La tienen hasta el julio 10. ¿Ok? Hoy estamos a 5. Así que julio 10, perdón, julio 10, lo vamos a tener, miremos el calendario. Julio 10 es hasta el próximo martes. ¿Ok? Así que tienen este fin, o sea, hoy, mañana, o sea, hoy jueves, mañana viernes, pasado mañana que es sábado, domingo, lunes y martes. Tienen toda una semana para que lo desarrollen, ¿ok? Incluyendo el fin de semana, para que tengan tiempo. Si no tienen tiempo por el trabajo, pues el fin de semana sí lo tienen. ¿Ok? Y lo tienen hasta esa fecha. Entonces, por favor, desarrollarlos dentro de esas fechas, ¿ok? Y los envíen, ¿vale? Y ya saben que los envíen y a ustedes les va a llegar un email de confirmación de su envío. Vale, listo, muy bien. Y esas son las fechas. Ahora bien, esta Web Conference, inclusive la primera Web Conference, si quieren chequearla, verificar la información de ellos, ¿ustedes dónde la van a encontrar? En Online Sessions. ¿Ok? Dan clic aquí, Online Sessions, y les van a aparecer tres carpetas. En esas tres carpetas tienen Web Conference, sesiones sincrónicas y grabaciones web. ¿Ok? Entonces, le van a dar clic aquí a grabaciones web. En este momento solamente les aparece una, ¿ok? Que dice Welcoming Session Activity 1, ¿ok? La anterior, la que se hizo para la actividad número 1. ¿Por qué no les aparece todavía la actividad número 2? Pues porque es la que estamos teniendo en este instante y pues no la hemos terminado. Así que en el momento que la terminemos, voy a hacer la grabación y, o sea, se genera la grabación automáticamente en la plataforma y yo la acomodo para que quede en esta carpeta. Así que ustedes pues solamente le dan clic, sea la grabación número 1 o a la que va a aparecer aquí número 2, otro botoncito, porque este va a aparecer aquí y listo. Y ahí pueden volver a ver la grabación. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. Recuerden que ustedes tienen, les voy a colocar también así como en este lado, que tienen un link de WhatsApp. ¿Ok? Por si tienen dudas, son más inmediatos. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda, la colocan allí, sea que sus compañeros se la respondan o sea que yo la responda, pero van a tener una respuesta un poco más inmediata. ¿Ok? Que si la envían por algún otro medio. Listo. Entonces, esas son las grabaciones. Listo, chicos. Y bueno, para las personas que no asistieron hoy, si ustedes desean ingresar a las web conference, pues ya no utilizan grabaciones web, sino que ustedes ingresan a web conference, ¿ok? Y la fecha de la grabación de la web conference le dan clic a estos botoncitos. Por lo menos la de hoy era actividad 2. Entonces, por eso las personas que ingresaron le tuvieron que haber dado aquí. A la siguiente actividad, que es la 3, la actividad número 3 que viene en julio 12 a las 7 de la mañana, lo mismo, le dan clic allí y ahí pueden ingresar. O en el link del horario, como ustedes lo deseen, ¿vale? Entonces, recuerden chicos, están enviando sus evidencias, ¿ok? Es importante que las envíen, pero lo más importante es que ustedes lean el material para que puedan aprender. Ok, listo, perfecto. Así que pues abro micrófono para dudas, algunas dudas que tengan. En ese momento pues Leonardo y Luna tienen alguna duda, pues les puedo abrir o el micrófono o bueno, como ustedes están en el celular, pues, me pueden escribir por el chat si tienen algún tipo de duda. ¿Ok? Quedo en espera. Si tienen alguna duda, pues me levantan la manito para saber que me van a hacer una pregunta y les contesto todo lo que ustedes necesiten. ¿Vale? Listo, Leonardo Luna. Entonces, recuerden que si tienen algún tipo de duda, pues aquí estoy para
colaborarles en lo que necesiten. Les queda muy, muy, muy fácil que ingresen al link de WhatsApp, es automático. Lo encuentran también aquí en Schedule, se le da clic aquí en Schedule, y se va a aparecer el horario. Y en la parte baja, aquí, me alcanzan a ver allí, en esta partecita está el link. Ustedes simplemente le dan clic allí y automáticamente ingresan al grupo de WhatsApp si es que no están en ese momento. Y ahí pueden hacer preguntas de lo que ustedes necesiten y la interacción es muchísimo más rápida, ¿vale? Así que si tienen preguntas acerca de lo que necesiten, pues las hacen. Y asimismo son las, las actividades de las otras, las evidencias de las otras actividades, porque allí ustedes pues encuentran la información en la misma plataforma de cómo hacerlas, qué tienen que hacer. Siempre, siempre, siempre le dan las instrucciones, ¿ok? Que eso es con lo que uno se basa para dar la calificación. Listo chicos, así que no siendo más, espero pues que les haya quedado claro. Si no, pues pueden volver a ingresar al link de la grabación y pueden chequear. ¿Ok? Esa es la base, si tienen algún tipo de pregunta. Si no, pues ya saben, pueden ingresar al link de WhatsApp y allí pues me pueden hacer cualquier tipo de pregunta que ustedes necesiten. ¿Vale? Listo, entonces Leonardo, tú me dices que tienes una preguntita, cuéntame. Aquí te activa el micrófono. Si no tienes micrófono, no hay ningún problema, me puedes hacer la pregunta por el chat. Te respondo. Listo, chicos. Así que si no hay dudas, entonces para poder generarse la grabación, se necesita que no haya nadie en la sala. Así que pues muchísimas gracias, estoy muy bien y espero pues que les vaya súper, 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 súper bien cuando estén leyendo su material y que lo entiendan muy bien. Listo, Leonardo, me dices que tienes una pregunta, te vuelvo a activar el micrófono. ¿Ya lo tienes activo? ¿Ya puedes hablar? Profe, buenos días. Disculpe, ¿de cuánto debe ser la duración del audio? La duración del audio es corto. ¿Sí? Cortico, no, pues, no tiene que ser así muy largo. Como es un parrafito pequeño, ¿cierto? Entonces puede ser, no sé, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Es cortito. No tiene que ser muy, muy, muy largo. Simplemente con la información que vayas a colocar, ¿no? Y ya está. Ok, profe, muchísimas gracias. Tenga un No, feliz a ti, día. Leonardo, por asistir, que esté muy bien y ya sabes, cualquier tipo de duda, pues aquí está. Listo. Luna, no sé si tienes algún tipo de pregunta. Si no, bueno, pues muchísimas gracias por todo, chicos. Leonardo, Luna, se cuidan mucho, un abrazo. Y pues cualquier tipo de pregunta, pues ya saben, ¿vale? Listo, entonces estoy a la espera. Entonces, cuando estén listos, entonces necesito que salgan de la, de la web conference para poderles generar el link de grabación, ¿vale? Así que cuídense y que estén muy bien y bye bye.